Siempre creí que podía leer las señales. Esa es la ironía, ¿no? Pensé que conocía a mi esposa, a Ana. Habíamos sido una pareja de esas que otros ven y dicen, ellos lo tienen todo. Llevábamos 6 años juntos, 3 de ellos casados. Éramos compañeros, amigos, almas gemelas, o eso creía yo. Las pequeñas cosas de la vida, las rutinas cotidianas, nos hacían sentir que todo estaba en su lugar. Nos entendíamos sin hablar, y todo fluía tan naturalmente hasta que algo cambió. De un momento a otro, todo comenzó a sentirse raro. Fue tan sutil al principio que no lo noté. Esas pequeñas cosas. ¿Por qué lleva su teléfono a todas partes ahora? Antes, ni siquiera le importaba si lo dejaba en la mesa. Y entonces, un día, comenzó a configurar una contraseña. Una contraseña. Me reí, claro. Dije algo como, ¿estás trabajando para la CIA o qué? Ella sonrió, pero luego me dijo que eran por los correos de trabajo. Todo eso de la seguridad y los hackers. No insistí, no quería parecer paranoico, pero algo dentro de mí se encendió. Esto no es normal. Y luego, las llamadas. Antes, podíamos sentarnos a cenar, hablar de todo y de nada, sin secretos. Pero ahora, cada vez que sonaba su teléfono, se levantaba y se iba al dormitorio, al baño, al porche. Lo que me parecía tan inocente se convirtió en un rompecabezas, y yo solo estaba buscando las piezas. Decía que era un amigo del trabajo, pero ¿por qué desaparecer en medio de la conversación? Cada vez que intentaba tocar un tema que importaba, algo importante, como si fuera el futuro de nuestra vida juntos, me respondía con un «ya veremos» y cambiaba de tema rápidamente. ¿Era yo el que estaba exagerando? ¿O simplemente ella ya no estaba allí? Una tarde, me animé. Decidí sorprenderla. ¿Por qué no? Ella estaba tomando café con una amiga cerca de donde yo estaba, y me dije a mí mismo, este es el momento perfecto. Conducí hasta el café con la idea de sorprenderla, quizás robarle un beso, tal vez reírnos juntos, pero no estaba con su amiga. La vi de pie, con el teléfono pegado a la oreja, hablando de una manera tan seria. No escuché toda la conversación, no quería ser ese tipo, pero escuché lo suficiente para saber que no era algo trivial. Está casi listo, todo comenzará pronto. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había estado planeando? Cuando llegó a casa esa noche, me dijo que su cita fue una simple charla con su amiga sobre el novio de esta. Le creí, o al menos intenté, pero había algo en su tono que me decía que algo no estaba bien. Cada día que pasaba, más pequeñas cosas se acumulaban, como un peso que no podía ignorar. Había algo en su actitud, en su distancia, que no cuadraba. Pero no era hasta esa noche, durante una cena cualquiera, que todo se volcó. Deberíamos organizar nuestras finanzas, dijo, casualmente, como si estuviéramos hablando de una película que quisiéramos ver o de la última serie que se puso de moda. ¿Qué? La miré, mi mente se detuvo. No, esto no tenía sentido. ¿De qué hablabas? Siempre habíamos mantenido todo por separado sin tener que hacer grandes gestos, pero ella insistió, es solo por si acaso, ¿sabes? Si algo pasa, ¿algo pasa? Las palabras me sonaron tan vacías, tan calculadas. Entonces, comencé a revisar nuestras cuentas, y lo que encontré me heló la sangre. Pequeñas transferencias. No mucho, pero ¿por qué no me había dicho nada? Mi mente empezó a dar vueltas. Todo el escenario que había armado en mi cabeza se desmoronaba con cada nueva pieza. La teoría de que ella estaba tomando decisiones por sí sola, sin mi conocimiento, pero no estaba seguro de qué exactamente. Pero había algo ahí, algo que necesitaba entender. Al día siguiente, hablé con un amigo, un viejo amigo que había sido abogado. No le conté todo, pero le expliqué lo que había descubierto. Su respuesta fue fría, precisa. Si sientes que algo no está bien, prepárate. Es mejor estar preparado que lamentar después. Me dio algunos consejos prácticos, pasos legales para proteger lo que más valoraba. Al principio, me sentía extraño. Estaba pensando que todo esto era real, pero conforme lo pensaba, sentía que no tenía otra opción. Si estaba mal, si estaba siendo paranoico, sería el primero en admitirlo. Pero si tenía razón, necesitaba actuar rápido. Y así, comencé a mover mis activos. ¿Por qué estaba haciendo esto? Porque algo en mi estómago me decía que debía protegerme. Por si acaso, todo se sentía como una traición hacia la mujer con la que me casé. Pero el miedo de lo que podría venir me empujó a actuar. Las cosas se pusieron cada vez más tensas. Yo seguía mirando, esperando, buscando más pistas, y todo parecía seguir el mismo patrón. Ana se mantenía alejada, hablaba de cosas que no encajaban, tenía respuestas que no me convencían. Cada día que pasaba, sentía que un paso más me acercaba a la verdad. Pero esa verdad sería lo que temía. Mis dudas crecían, y justo cuando pensaba que lo había visto todo, Ana me miró,
con una calma inexplicable, y dijo, necesitamos hablar. Mi corazón se detuvo en ese segundo, y todo lo que había temido, lo que había estado sospechando, estaba a punto de suceder. Su voz me cortó en seco. Necesitamos hablar, y lo dijo con esa calma que no podía entender. Mi estómago se encogió en un solo nudo, y de repente, el aire se volvió denso. No sabía qué decir, ni siquiera cómo reaccionar. Solo me quedé ahí, mirándola, esperando que las palabras que venían de su boca no fueran las que ya temía. Ana estaba frente a mí, más serena de lo que jamás la había visto, como si lo que fuera a decir ya estuviera ensayado. Mi mente corría a 1000 por hora, tratando de ordenar las piezas que había reunido, pero las dudas aún se apoderaban de mí. No puede ser que todo lo que he visto, todo lo que he sentido, sea cierto. De repente, sus palabras se desplomaron sobre mí como un martillo. Creo que deberíamos divorciarnos. Fue tan directo, tan frío. No hubo gritos, no hubo lágrimas, ni siquiera la angustia que uno esperaría en una situación como esa. Solo una declaración simple, como si estuviera diciendo que se había acabado el pan o que habíamos olvidado la leche. Yo la miré fijamente, sin saber si lo que acababa de escuchar era real. ¿Divorcio? ¿Nosotros? Pensé que había algo entre nosotros que no se podía romper, algo más fuerte que cualquier obstáculo. ¿Pero qué había pasado? Había visto tantas señales, tantas alertas, pero nunca imaginé que me enfrentaría a esto. No estaba preparado para escuchar esas palabras, aunque había estado sintiéndolas en mi interior durante semanas. Ana comenzó a hablar, diciendo que necesitaba espacio, que ya no se sentía como ella misma, que se había perdido en el matrimonio. Sus palabras sonaban como algo sacado de una conversación de película. Siento que he sacrificado muchas cosas por ti, y no creo que lo aprecies. Cada palabra me atravesaba como una daga, y lo peor de todo es que no podía entender por qué lo estaba diciendo. ¿Qué sacrificios? Yo había estado allí para ella en todo momento, pero en lugar de discutir, en lugar de defenderme o decirle lo que realmente pensaba, me quedé callado. ¿Qué iba a decir? Ella ya había decidido. Yo sabía que las palabras no cambiarían nada ahora. Y entonces, mientras ella hablaba sobre sus razones, algo me saltó a la mente. Algo que me hizo mirar todo esto desde una nueva perspectiva. ¿Y por qué ahora?, le pregunté. Fue una pregunta impulsiva, no pensada, pero tenía que hacerla. ¿Por qué todo esto de repente? Si todo estaba bien, si todo estaba tan tranquilo, ¿por qué la necesidad de dar ese paso? Es lo que he estado pensando mucho últimamente. Y lo he hablado con una amiga, dijo, casi en un susurro, evitando mi mirada. ¿Una amiga? Mi cerebro hizo clic. Mi estómago dio un vuelco. ¿Quién era esa amiga? ¿Qué amiga? Cada vez que mencionaba a esta persona, algo en mí se tensaba. La forma en que lo decía, tan distante, como si estuviera hablando de una figura externa y no de algo íntimo, personal. Mi mente volvió a aquellos días en los que había escuchado a escondidas su conversación en el café, cuando me quedé en el coche y escuché fragmentos de lo que sonaba a un plan. ¿Está casi listo? Eso me rondaba. Y ahora me hablaba de una amiga, de alguien que la estaba aconsejando. ¿Quién era esta persona? No podía quedarme ahí, no podía quedarme callado. No más. Algo en mi interior me decía que no estaba ante una simple decisión de matrimonio, que había algo más, algo oscuro, algo planeado, pero me quedé quieto. Estaba demasiado abrumado. Entonces, Ana siguió, pero lo que decía ya no tenía sentido para mí. Sus palabras se desvanecían en el aire mientras mi mente corría a toda velocidad, construyendo un escenario que no podía ignorar. ¿Realmente se había enamorado de otra persona? ¿Realmente había llegado hasta aquí, guiada por alguien más? Lo que me decía ahora, tan calmada, tan serena, me parecía cada vez más ajeno, como si no fuera la mujer con la que había compartido mi vida. Esto no era solo una crisis matrimonial, esto era algo calculado. Lo peor vino cuando, al final de la conversación, ella se despidió con una sonrisa forzada, diciendo que necesitaba su espacio. Salió de la casa como si nada hubiera sucedido, dejándome ahí, con el peso de su decisión sobre mis hombros. Y en ese momento, algo en mí cambió. Ya no podía ignorar lo que sentía. Las piezas que faltaban empezaron a encajar en mi mente de una forma que no podía rechazar. Ana no solo quería irse, no. Esto no era solo una crisis. Ella estaba armando su salida, y lo estaba haciendo con la ayuda de alguien más. De repente, me encontré en medio de un campo de batalla emocional, sin saber si lo que debía hacer era luchar por lo que tenía o simplemente protegerme de la tormenta que se venía. Algo me decía que la batalla estaba apenas comenzando, y las consecuencias iban a ser mucho más grandes de lo que imaginaba. ¿Te sorprendió lo que acabas de escuchar? Yo aún estoy en shock. Si tú también estás al borde de tu asiento, asegúrate de darle like y suscribirte para que no te pierdas lo que sigue, porque, créeme,
esto apenas empieza. Los días después de esa conversación fueron un torbellino. Cada minuto me sentía más perdido, como si estuviera viendo todo lo que había construido con Ana desmoronarse en cámara lenta. Nadie me preparó para esto. Nadie me advirtió que un matrimonio podía desintegrarse tan rápidamente, como si fuera solo una idea compartida entre dos personas, y no una vida que se había forjado con tanto esfuerzo, con tantos recuerdos. Lo peor era la duda constante. ¿Realmente estaba equivocándome? ¿Era solo una mala etapa? ¿Y si todo lo que vi no tenía importancia? Pero mi instinto me decía que no. Algo dentro de mí me gritaba que había más en su comportamiento de lo que ella me estaba diciendo. ¿Por qué no me había hablado de esta amiga antes? ¿Por qué el repentino interés por las finanzas? Estaba inquieto, como si todo me estuviera aplastando. Mi mente no dejaba de girar. Necesitaba respuestas, necesitaba saber qué estaba pasando. Así que decidí investigar, pero sin que ella lo supiera, por supuesto. Si esto era lo que pensaba, si mi sospecha era cierta, no iba a dejar que todo se me escapara sin luchar. Cada vez que Ana salía, yo me quedaba, observando las pequeñas pistas. Las miradas furtivas a su teléfono, las excusas para no hablar de ciertos temas, las nuevas rutinas que comenzaban a surgir. ¿A dónde se iba con tanto secretismo? Y entonces, una tarde, mientras estaba en casa revisando algunas cosas, me encontré con algo que hizo que mi corazón se detuviera. Estaba mirando nuestras cuentas bancarias, como siempre lo hacía. No era nada raro, pero esa tarde, algo me llamó la atención. Había transferencias, cantidades pequeñas, pero suficientes para levantar sospechas. No estaban etiquetadas como pagos de ningún tipo, nada que tuviera sentido. ¿Por qué estaría moviendo dinero? Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no podía ignorar las señales. Las pequeñas cosas que había notado se acumulaban, y todo apuntaba a lo que temía. Ana no solo estaba planeando irse, estaba planeando su futuro con alguien más. La rabia comenzó a surgir dentro de mí, pero la contenía. No podía tomar decisiones impulsivas, no podía lanzarme a actuar sin pruebas concretas, así que tomé una decisión. Hablar con alguien en quien confiaba. Un viejo amigo de la universidad, que resultó ser abogado, me ofreció algunos consejos. Le expliqué todo, sin darme cuenta de lo mucho que estaba buscando respuestas. Él me escuchó en silencio, y luego, con una calma que solo los abogados tienen, me dijo: «Entiendo lo que sientes, y aunque no tengo todas las respuestas, te diré algo. Es mejor estar preparado que lamentar no haber hecho nada cuando la tormenta llega». Esas palabras, esas malditas palabras, me dieron el empujón que necesitaba. Ya no podía seguir esperando, no podía seguir ignorando lo que veía con mis propios ojos. Así que tomé cartas en el asunto, moví lo que más podía, las cuentas, los ahorros, hasta las inversiones, todo a nombre de mi madre, un fideicomiso que no podía ser tocado, no mientras ella estuviera decidiendo lo que quería hacer con mi vida. Lo hice sin pensarlo demasiado, fue un acto de supervivencia, pero mientras lo hacía, sentía cómo mi alma se desgarraba. ¿Era esto lo que había llegado a ser mi vida? ¿En qué momento perdí todo lo que pensaba que tenía? Cada movimiento, cada transferencia, me dolía. Y cuando Ana volvió esa noche, todo parecía normal, como si nada hubiera cambiado. Me besó en la mejilla y me preguntó si quería ver una película, pero yo no podía dejar de pensar en lo que acababa de hacer. Sabía que no podía detenerme. Sabía que si todo lo que sospechaba era cierto, me necesitaba preparado. Durante los siguientes días, traté de mantener las cosas normales. A veces, ella parecía tan normal, incluso más afectuosa de lo habitual, como si nada estuviera mal, pero algo en su actitud, esa forma en que me miraba de reojo, como si me estuviera evaluando, me ponía en alerta. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba planeando? Lo peor vino una noche en la que, mientras estábamos cenando, de repente volvió a mencionar el tema de las finanzas. Esta vez, su tono ya no era casual. «Deberíamos hablar de todo lo que tenemos, ¿sabes? Por si acaso algo pasa», dijo, casi con una sonrisa. Y en ese momento, supe que no era una sugerencia inocente. No lo era. El cambio en su actitud me hizo sentir como si estuviera en una película de suspenso. Estaba jugando a ser actriz, y yo, el espectador. Lo que había comenzado como una sospecha, ahora era una realidad que no podía ignorar. Ella estaba preparando algo. Lo estaba planeando con alguien. Y yo era el último en enterarse. Al día siguiente, tomé una decisión. Tenía que saber la verdad. Y si Ana no iba a decírmelo, lo descubriría yo mismo. Fue cuando decidí investigar más a fondo. No fue fácil, pero no tenía opción. Necesitaba saber con certeza quién estaba detrás de todo esto. ¿Quién la estaba guiando? ¿Quién más estaba involucrado en su plan? Las pistas no tardaron en aparecer. Una de sus amigas más cercanas comenzó a darme respuestas extrañas, respuestas que no encajaban. Sus respuestas evasivas
esa necesidad de evitarme, comenzaron a ser un signo claro de que algo no estaba bien. Fue entonces cuando, por casualidad, vi un comentario en una de las redes sociales de Ana. Era de un tal Luis, un hombre que nunca había oído mencionar. El comentario, que inicialmente parecía inofensivo, se me quedó grabado en la cabeza. Era un comentario en una foto de Ana con una gran sonrisa, donde él había escrito: «La vida nos ha llevado por caminos diferentes, pero aún te debo mucho». Mis ojos se agrandaron. ¿Quién era este hombre? ¿Qué quería de ella? Y a partir de ahí, las piezas comenzaron a encajar de una manera aterradora. ¿Te sorprendió lo que descubrí? Yo sigo en shock. Si tú también estás tan intrigado como yo, no olvides darle like y suscribirte para no perderte lo que sigue. Porque créeme, esto está apenas comenzando. La idea de que Ana estuviera involucrada con alguien más me estaba comiendo vivo. Luis. Ese nombre me sonaba extraño, como si hubiera estado flotando en mi mente sin que pudiera aterrizar del todo. ¿Quién era este hombre? ¿Qué relación tenía con ella? Cada vez que pensaba en ello, un nudo se formaba en mi garganta. La vida nos ha llevado por caminos diferentes, pero aún te debo mucho. Eso fue lo que me hizo estremecer. Ese comentario. Eso era lo que había dejado claro para mí que no era solo un mal momento o una fase por la que estábamos pasando, sino algo mucho más oscuro. Mi mente comenzó a hacer conexiones. Todo ese distanciamiento repentino de Ana, sus cambios en el comportamiento, sus nuevos intereses en las finanzas, todo había sido planeado por Luis. Pero, ¿por qué? ¿Por qué alguien se metería en nuestra relación de esa manera? Mis pensamientos giraban sin cesar, como si la verdad estuviera ahí, justo fuera de mi alcance, burlándose de mí. Lo peor de todo es que no podía hablar con Ana. No podía hacerle esas preguntas directamente, porque sabía que me mentiría. Ella ya lo había hecho antes, y me había dejado con más dudas que respuestas. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué ella no me contaba nada? La distancia emocional que sentía se volvía más insostenible. ¿Qué había cambiado en ella? Decidí investigar más. No iba a quedarme de brazos cruzados esperando a que las respuestas me llegaran solas. Si Ana no quería hablar, si me estaba ocultando algo tan grande como una relación con otro hombre, lo descubriría yo mismo. Pero en lo más profundo de mi corazón, sabía que no quería que fuera cierto. O sí, tal vez sí lo quería. Para poder tener una razón, una prueba concreta, algo que explicara todo. Me adentré en su vida digital. No me sentía orgulloso de hacerlo, pero mi desesperación estaba por encima de cualquier remordimiento. Empecé por revisar sus mensajes, sus correos, buscando cualquier pista que me dijera qué estaba pasando realmente. Y fue entonces cuando la encontré. Una conversación entre ella y Luis. Lo que leí me heló la sangre. No era solo una conversación superficial, era mucho más que eso. Había algo íntimo en sus palabras, una conexión que no se limitaba a una simple amistad. Ella le pedía consejos sobre el divorcio, sobre nosotros. Y lo peor de todo era que Luis estaba guiándola. Le decía qué pasos debía seguir, qué decirme, cómo manipular la situación a su favor. Lo que más me dolió de todo esto, lo que realmente me rompió el corazón, fue cómo hablaban de mí, de nosotros. Ella le contaba detalles de nuestra vida juntos, de nuestras conversaciones, de nuestros problemas, pero lo hacía de una manera tan fría, como si ya no le importara nada de lo que habíamos construido. Había una frialdad en sus palabras que me hizo preguntarme si alguna vez la conocí de verdad. Mi mente era un caos. Tenía pruebas, pero aún no lo podía creer. ¿Todo esto era parte de un plan? Luis no solo estaba guiando a Ana para que se alejara de mí, sino que la estaba convenciendo de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Le hablaba de empezar de nuevo, de construir una vida juntos, de la independencia que ella se merecía. ¿Dónde quedaba yo en todo esto? ¿Acaso ella pensó que no me daría cuenta? ¿Que seguiría en la oscuridad hasta el final? Pasaron unos días, y las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de una manera escalofriante. Su comportamiento cambió aún más. Se volvía más distante, más evasiva. Era como si estuviera esperando algo, como si estuviera controlando los hilos de esta escena. Yo ya no podía esperar más. No iba a quedarme aquí sentado mientras ella planeaba su salida. No podía dejar que me arrebataran todo sin saber lo que estaba pasando. Decidí enfrentarla. Esa noche, cuando llegó a casa, la vi entrar como si nada, como si el mundo siguiera en su curso. Pero yo sabía que el curso de mi vida, nuestra vida, ya no iba a ser el mismo. Me acerqué a ella y le pregunté directamente, sin rodeos, sin más esperas: «Ana, ¿quién es Luis?». Su rostro palideció en el instante en que pronuncié el nombre. Vi cómo se tensó, cómo evitó mirarme, pero no pude dejar que escapara. Tenía que saber la verdad, y ya no podía mantenerme callado. Se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente, suspiró y dijo: «No es lo que piensas.
pero yo no la dejé seguir. No me vengas con eso, Ana. Ya lo sé todo. Vi los mensajes, vi lo que hablaban. ¿Me estás usando para conseguir lo que quieres? En ese momento, algo cambió en ella. Vi cómo su fachada de calma se desplomaba, y por primera vez en mucho tiempo, pude ver la vulnerabilidad en su rostro. Me miró, como si estuviera decidiendo si seguir mintiéndome o admitir lo que había hecho. La verdad me golpeó tan fuerte como una ola. ¿Qué estaba pasando? No quería escucharla, pero la necesitaba. ¿Por qué no me había contado la verdad? Ana bajó la cabeza, y por fin sus palabras salieron en un susurro. Es que ya no podía más. Siento que he perdido mi vida por ti, por nosotros. Luis me ha ayudado a ver las cosas más claras. Luis, ese nombre nuevamente. Y todo encajó de manera espantosa. Ella no solo había tomado la decisión de irse, sino que lo había hecho con la ayuda de otra persona, con alguien que había sembrado dudas en su mente, que le había mostrado un camino que no incluía a mí. Mi mundo comenzó a derrumbarse aún más. Y lo peor de todo, lo que realmente me destrozó, fue saber que ella no solo estaba huyendo de mí, sino que ya había tomado una decisión mucho antes de que yo siquiera lo supiera. Luis estaba en el centro de todo esto. ¿Qué haría ahora? ¿Qué quedaba de nosotros? Esto no era solo el final de un matrimonio. Esto era algo mucho más grande. Y no podía quedarme aquí parado, esperando que la tormenta se calmara. No podía seguir viviendo con una mentira tan grande. Después de aquella noche, el aire en nuestra casa se volvió irrespirable. Sentía como si todo el oxígeno se hubiera ido, dejándome con un peso en el pecho que no podía soltar. Ana se había desnudado emocionalmente frente a mí, pero sus palabras seguían dando vueltas en mi cabeza como un eco imposible de callar. Luis me ha ayudado a ver las cosas más claras. ¿Más claras? ¿En serio? ¿Era este el punto en que nuestra relación, nuestra vida, se convertía en una especie de cruel broma de alguien más? Lo que Ana no sabía, o quizás ya había olvidado, era que yo también estaba mirando la verdad desde otro ángulo. No solo ella estaba viendo las cosas más claras, yo también la estaba viendo más clara, y la verdad era aún más desgarradora de lo que había imaginado. Todo en su actitud, todo en sus palabras, ya no me sorprendía, pero lo que me golpeó, lo que realmente me arrancó el alma, fue darme cuenta de que, mientras yo seguía intentando salvar lo que quedaba de nosotros, ella ya había dejado todo atrás. Ya no me necesitaba. Y Luis, ese maldito, había llegado a ser el guía, el faro en su vida, guiándola hacia lo que ella pensaba que sería una libertad prometida. Mi mente estaba desbordada. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Qué hizo que ella se decidiera por alguien más, por un extraño? Pero ya no me quedaba tiempo para seguir preguntándome esas cosas. El daño estaba hecho, y aunque la amaba con todo mi ser, algo en mi interior me decía que no debía seguir luchando en un campo de batalla donde ya estaba derrotado. Pero no iba a permitir que ella me dejara sin más, con las manos vacías, como si yo fuera solo un obstáculo para su felicidad recién descubierta. Eso no podía ser. No podía. Pasaron unos días, pero la tensión en casa solo aumentaba. Ana se iba, regresaba, me hablaba con una calma que ya me parecía ajena, como si no estuviera pasando nada, como si su mente estuviera tan decidida a irse que ya no me veía, ya no me sentía. Fue una distancia emocional tan profunda que me daba miedo mirar sus ojos, porque no sabía si en ellos aún quedaba algo de la mujer con la que me casé. Y mientras todo esto ocurría, mis pensamientos no me dejaban en paz. Sabía que no podía quedarme quieto, observando cómo ella se iba con Luis, y dejaba atrás nuestra vida. Tenía que hacer algo. Pero, ¿qué? Decidí ir por más, indagar aún más en su vida. La única forma de saber hasta dónde había llegado su plan era obtener más respuestas. Y fue entonces cuando descubrí algo que me sacudió hasta los huesos. Unos mensajes. Más que simples mensajes, había encontrado algo que me hizo el corazón latir más rápido. En sus conversaciones con Luis, había hablado de los próximos pasos que daría, de lo que planeaba hacer con el dinero, con los bienes, con nosotros. Era como si todo lo que me había mostrado en nuestra relación hubiera sido un engaño, una estrategia cuidadosamente calculada para lograr lo que ella quería sin que yo me diera cuenta. Después de que todo esto se cierre, todo lo que necesitamos será nuestro, decía en un mensaje. Y en otro, no te preocupes, él tiene que aceptar mis términos. Me lo debe. Es el momento perfecto. Mi estómago se retorció. Me lo debe. ¿Qué significaba eso? Ana no me debía nada. Al menos no de la manera en que ella lo estaba diciendo. ¿Desde cuándo nuestra relación era una deuda que ella sentía que debía cobrar? ¿Era esto lo que realmente pensaba de mí? ¿De lo que habíamos sido juntos? Me sentí traicionado en lo más profundo de mi ser. Ana estaba jugando un juego con reglas que yo no entendía. ¿Y Luis? Luis estaba tan involucrado en este juego como ella.
Fue entonces cuando me di cuenta de algo escalofriante. Ella no solo quería liberarse de mí, quería destruirme, despojarme de todo lo que había sido mío, y lo estaba haciendo con la ayuda de alguien que no conocía en absoluto. Estaba harto. Ya no podía quedarme callado sin hacer nada, mientras mi vida se desmoronaba. Fue entonces cuando tomé la decisión de dar un paso hacia lo que había estado evitando, enfrentar a Luis. No era un tipo impulsivo, pero ya no podía más. Había llegado al límite de lo que podía soportar. Así que, sin pensarlo más, me dirigí al lugar donde sabía que podría encontrarlo. No iba a quedarme esperando mientras él seguía manipulando a Ana, mientras se aseguraba de que ella no solo se fuera con todo lo que tenía, sino que también me dejara vacío, sin fuerzas para luchar. Aparqué el coche a una cuadra de su edificio, sin decirle nada a Ana. No iba a involucrarla más. Este era un asunto entre él y yo. No podía quedarme quieto, observando cómo todo se desmoronaba. En el fondo, sabía que la confrontación era inevitable. Lo vi salir de su edificio, caminando tranquilo, como si nada de esto le importara. Lo seguí de cerca, pero mantuve una distancia. Mi corazón latía fuerte, como si me estuviera preparando para lo que venía. Tenía que ser cauteloso, pero también firme. No podía dejar que él siguiera destruyendo lo que me quedaba. Finalmente, se detuvo en una esquina, y lo vi mirarse el reloj, como si estuviera esperando a alguien. Un escalofrío recorrió mi espalda. Fue entonces cuando entendí que Luis no solo había estado manipulando a Ana, sino que también estaba disfrutando el proceso, como si fuera un juego que estaba jugando con mi vida. En ese momento, algo dentro de mí cambió. La rabia, la impotencia, todo se transformó en determinación. Ya no podía seguir siendo un espectador de esta pesadilla. Si quería salvar lo que quedaba de mí mismo, de mi dignidad, tenía que hacer algo. ¿Qué estás haciendo aquí?, me dijo cuando me acerqué. Su rostro mostró sorpresa, pero en sus ojos vi algo más, una mezcla de arrogancia y miedo. ¿Qué crees que has estado haciendo todo este tiempo con mi vida?, respondí con voz firme. Te vas a arrepentir de todo esto, Luis. La guerra apenas había comenzado. El silencio entre nosotros era denso, casi tangible. Luis me miraba con esa calma que solo alguien que se siente seguro de su poder puede tener. Vi sus ojos, llenos de confianza, y su postura relajada como si todo esto fuera un juego para él. Pero yo ya no estaba dispuesto a jugar. Ya no era el chico que se quedaba callado, esperando a que los demás decidieran mi destino. Ahora, las cartas estaban sobre la mesa y él, al igual que yo, tenía que enfrentarlas. ¿Qué estás haciendo aquí?, Luis preguntó, pero su tono no era de sorpresa, sino de un desprecio disfrazado de curiosidad. No le interesaba saber qué quería de él, solo quería saber si realmente tenía agallas para enfrentarle. Pero yo no me iba a quedar callado. Este no era un encuentro entre iguales, no más. ¿De verdad crees que puedes manipularla a ella y a mí de esta forma?, respondí, con la voz firme y cortante. Mi corazón latía rápido, pero estaba preparado. Ana no es una pieza en tu tablero, Luis. No la conoces como yo. No tienes idea de lo que estás provocando aquí. Luis dio un paso hacia mí. Sus ojos brillaban con una especie de diversión macabra. ¿De qué estás hablando? Lo único que estoy haciendo es ayudarla a tomar control de su vida. Tú te creíste el dueño de todo, ¿no? Te encantó que ella dependiera de ti, ¿verdad? Pero ahora la estás ahogando en tu propio ego. Estoy haciéndole un favor, amigo. Mi estómago se retorció, pero mantuve la calma. Cada palabra que decía él solo confirmaba lo que ya sospechaba. No le importaba el daño que causara. No le importaba quién quedara atrapado en su red. Solo le interesaba ganar a cualquier costo. Ella está usada por ti, Luis. Tú no la estás ayudando. Solo estás aprovechándote de su vulnerabilidad, le dije, cada palabra saliendo de mi boca con una fuerza que no había creído capaz de tener. No voy a dejar que te salgas con la tuya. No te importa lo que ella siente, ni lo que me está haciendo a mí. Solo te importa el poder que tienes sobre ella. ¿Y sabes qué? Eso es lo que te va a destruir. Luis se rió, pero su risa no era de diversión, sino de desdén. ¿Crees que me vas a asustar con tus palabras, verdad? ¿Te crees más hombre que yo? No seas ridículo. Yo no estoy aquí para jugar a ser el bueno. No me importa lo que pienses, lo que te duele. No vas a detenerme. Me quedé ahí, mirándolo fijamente, pensando en todo lo que había pasado, todo lo que había sido, toda mi vida junto a Ana, todos los sueños, las promesas, las pequeñas cosas que hacían que el amor se sintiera tan real. Y ahora, todo eso estaba siendo destruido por un hombre que ni siquiera la conocía de verdad. Un hombre que estaba usando su debilidad para conseguir lo que quería. No podía dejarlo ganar. No podía. Te equivocas, Luis, respondí finalmente, dejando caer las palabras como una sentencia. No se trata de quién tiene el poder. Se trata de quién realmente entiende lo que ha perdido. ¿Y tú? Tú aún no sabes lo que has hecho.
pero lo vas a descubrir, créeme. Luis me miró, y por un momento, una sombra de duda cruzó su rostro, pero rápidamente la borró. No estaba dispuesto a rendirse, y yo tampoco lo estaba. Lo que pasara después, lo que él hiciera, ya no tenía importancia. Solo me quedaba una cosa por hacer: proteger lo que quedaba de mí mismo, de mi vida. Después de esa conversación, Luis desapareció. No volví a verlo por semanas, pero la tormenta no había terminado. De hecho, era solo el principio. Ana, por su parte, seguía en su burbuja. Me evitaba. Y lo peor era que ahora era como si viviera en un mundo paralelo, uno donde yo no existía. Todo en ella me decía que se había alejado de mí, no solo físicamente, sino emocionalmente. No había vuelta atrás, y lo supe al instante. Cada vez que me hablaba, lo hacía con una frialdad que me desarmaba. Ya no había rastro de la mujer que conocía, ni de la persona con la que me casé. Solo quedaba una versión vacía, manipulada por sus propios miedos y por Luis. Una noche, después de semanas de este distanciamiento, Ana me pidió hablar. «Necesito que me escuches», dijo, con una mirada que parecía cansada, derrotada. Pero yo ya no tenía nada que decir. Ya no tenía sentido hablar. Las palabras, los intentos de salvar lo que quedaba, ya no tenían cabida. «¿Sabes lo que más me duele, Ana?», comencé, mi voz temblando un poco. «Que creí que te conocía. Creí que todo lo que habíamos vivido valía algo, pero ahora veo que solo era una ilusión. Lo que tú y yo compartimos no era real. Lo que tú compartiste con él. Eso es lo único que te importa ahora». Ana no respondió. Solo me miró, y en su silencio entendí que nada de lo que decía cambiaría lo que había pasado. Ya era tarde. El proceso de divorcio comenzó poco después. Y aunque me preparé para la lucha, lo que me esperaba fue mucho más cruel de lo que jamás imaginé. Cada documento, cada firma, cada declaración, era como una daga más en un cuerpo que ya no sentía. Ella estaba luchando por lo que consideraba su derecho, y yo estaba luchando por mi dignidad. Pero al final, el sistema y los documentos no hacían distinciones. La verdad no importaba. Solo importaba lo que podíamos probar, lo que podíamos ganar. En medio de todo eso, algo en mí comenzó a cambiar. Ya no sentía ese nudo en el estómago. La rabia, la frustración, la desesperación, todo comenzó a desvanecerse, dejando espacio para algo nuevo, un vacío. Pero ese vacío ya no era algo negativo. Era la promesa de un futuro donde ya no tendría que luchar por algo que nunca fue realmente mío. Y cuando el divorcio finalmente se finalizó, cuando todo se resolvió, lo único que sentí fue paz. Esa paz que nunca había conocido. Sabía que me quedaba con lo que más necesitaba, mi dignidad. Luis había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Ana, por su parte, ya no era parte de mi vida. Yo me quedé con lo que era mío, con lo que me pertenecía de verdad. La casa, los ahorros, mi vida, mi futuro. El juego terminó, pero yo ya no era el mismo. Si crees que esto fue todo, aún te sorprenderá lo que viene. Dale like, suscríbete y activa la campanita porque lo peor no siempre es lo que uno imagina. Lo que viene después, no te lo puedes perder. Parte 7. La paz. Después de la tormenta. El final del divorcio fue más un suspiro de alivio que una victoria. Y aunque había perdido tantas cosas en el proceso, al menos podía decir que no había perdido mi humanidad. Ana se fue. Luis desapareció de mi vida como si nunca hubiera estado allí. Y yo simplemente seguí adelante. Después de todo, uno nunca está preparado para lo que la vida puede arrebatarte. Pero a veces, cuando todo lo que te queda es la verdad, esa es la única base sobre la que puedes reconstruir. Los primeros días después del divorcio fueron extraños. La casa se sentía vacía, aún con mis cosas intactas, con los recuerdos que parecía que había guardado para siempre. Cada rincón de esa casa me recordaba lo que habíamos sido, lo que creímos que éramos, pero no me quedé atrapado en ese pasado. No podía. Decidí darme tiempo para sanar, para redescubrir lo que había quedado de mí después de todo. No fue fácil. Durante las primeras semanas, me despertaba por las noches con una sensación de incomodidad, como si hubiera perdido algo importante, pero ya no lo era. Lo que había perdido no lo podía recuperar. Pasaron los meses y empecé a reconstruir mi vida. No fue un proceso rápido ni sencillo, pero me rodeé de las personas que realmente importaban. Mi familia, amigos que habían estado allí cuando las cosas se pusieron difíciles, personas que me ofrecieron apoyo sin juicio. Poco a poco, esa paz que no entendía al principio fue tomando forma. Ya no era un vacío. Se convirtió en espacio para algo nuevo, para algo mejor. La vida comenzó a tomar un nuevo ritmo, uno donde yo ya no tenía que medir mis pasos para satisfacer a alguien más. No tenía que estar a la sombra de una mentira. Recuerdo que, un día, decidí ir a un café que solía visitar con Ana. Estaba solo, sentado junto a la ventana.
observando cómo la gente caminaba por la calle sin saber lo que yo había vivido, sin saber lo que había dejado atrás. Y mientras tomaba un sorbo de mi café, me di cuenta de algo importante. La verdad no solo me había liberado, sino que había marcado el final de una etapa que, aunque fue dolorosa, también fue una lección. Ya no había espacio para el rencor, ya no había espacio para la rabia. Ana, Luis, todo lo que había sucedido, todo eso era parte de un capítulo cerrado, y aunque el daño fue profundo, decidí no cargar con él más. El tiempo sanó las heridas, y la vida me mostró que la paz no era algo que se podía forzar, simplemente era algo que uno encontraba cuando ya no quedaba nada más que hacer. Recuerdo que un amigo me dijo una vez, lo importante no es cómo empieza una historia, sino cómo decides terminarla. Y esa fue la lección más grande que me llevé de todo esto, porque, al final, la vida es lo que tú decides hacer de ella. Y yo decidí que, aunque me había caído, no me quedaría ahí. Levanté la cabeza, tomé las riendas de mi vida y comencé a caminar hacia adelante, con la esperanza de algo mejor. Las semanas pasaron, los días se hicieron más largos y menos pesados, y eventualmente sentí que la necesidad de buscar respuestas o de mirar hacia el pasado desapareció. Lo que había perdido ya no me dominaba, ya no me definía. Había encontrado la paz en lo que había quedado, en lo que me pertenecía a mí y solo a mí. La vida continuaba, con o sin Ana, con o sin Luis. Y lo que había aprendido es que lo único que realmente podía controlar era mi propio destino. Ya no dependía de nadie más para ser feliz. Y mientras el sol se ponía esa tarde, con una tranquilidad que había sido tan difícil de alcanzar, supe que había sobrevivido. Y esa era la mayor victoria de todas.